Ya. Para el doctor Gutiérrez, ¿cuál es la metodología para detectar tuberculosis en México? ¿Qué pasa con los animales silvestres? Gracias. En México, la prueba oficial para la detección de tuberculosis primariamente es la prueba de pliegue caudal, la prueba de piel, una prueba de intradermorreacción en la cual la presencia de cualquier reacción, signo compatible con el fenómeno de inflamación, califica a los animales como reactores, responders, como le llaman en los Estados Unidos. Posteriormente se procede a una prueba discriminatoria con un 75% aproximadamente de sensibilidad, que es una prueba de cervical comparativa con un antígeno de Mycobacterium avium. Igual se lee a las 72 horas y los animales pueden ser ya sea positivos, sospechosos o negativos. La presencia de cualquiera de una reacción o un resultado positivo o sospechoso implica la interdicción del hato o la cuarentena preventiva del hato. Hasta ese momento aún no se tiene efectos en la prevalencia y se procede propiamente al sacrificio de los animales para llevar a cabo análisis histopatológicos, posteriormente por PCR e intentar el aislamiento bacteriológico. La interpretación completa del caso, de acuerdo a los resultados que se obtiene, establece a través del epidemiólogo regional la caracterización del hato como un hato infectado que procede a una cuarentena definitiva y por lo tanto cuenta en la prevalencia nacional y del estado o región. Es importante referirles que en el caso de análisis o de seguimientos en los que tenemos, por ejemplo, hallazgos en los rastros, o en los centros de sacrificio, o en donde tenemos análisis histopatológicos negativos, PCR positivo y aislamiento negativo, el hato no es considerado un hato infectado, se queda como un hato en investigación y se realizan más exámenes hasta tener mayor evidencia para poder clasificar a estos hatos. En el caso de los hatos que se generan por seguimiento de la matanza regular del sacrificio de los animales que entran a la cadena comercial, se establece un seguimiento con base en la identificación del animal, se realiza una prueba de hato completa a los animales que lo componen y posteriormente bajo el mismo esquema que ya les acabo de referir. Es importante referirles también que el análisis histopatológico en México fue algo que le pusimos mucha atención porque nosotros tenemos dos clasificaciones para el resultado histopatológico, ya sea sugestivo, en donde encontramos propiamente el patrón de lesiones, características de un esquema de granuloma, de una lesión granulomatosa, y una clasificación de resultado compatible cuando aparte de este patrón identificamos la tinción de los bacilos. Cuando tenemos identificación de bacilos quiere decir un histopatológico positivo, es prácticamente ya un hecho que el hato está infectado. En el tema de la fauna silvestre, como les referí en la presentación, tenemos 3 años y particularmente desde 2012 en donde intensificamos las acciones para el seguimiento de un programa de vigilancia en fauna silvestre, particularmente hoy en el norte de México. Ligado particularmente a venado cola blanca, a cerdos salvajes. También tenemos algo en otro tipo de venados que tienen que ver con el esquema de explotación cinegética en México, que es berrendo y venado bura.
básicamente. Tenemos alrededor de 220 muestras con resultados negativos en 2012 y este año arranca el día 7 de noviembre la temporada de cacería en México, de tal forma que es cuando finalmente nosotros tenemos un esquema de capacitación y de buscar la participación de los guías que atienden las cacerías en México, porque en el norte del país la explotación de estos animales es en predios muy grandes, de arriba, algunos arriba inclusive de 10,000 hectáreas. Entonces la cacería es un poco sui generis, es difícil, lleva varios días y es en extensiones muy grandes, y pues necesariamente necesitamos la participación de los guías que tienen las unidades de manejo ambiental para poder llevar a cabo este trabajo. Nuestra meta para este año es lograr 350 muestras provenientes principalmente de venado cola blanca, y nos coordinamos con el Ministerio de Vida y Conservación, allá se llama la Semarnat, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, que son los que tienen que ver particularmente con la vigilancia de otras enfermedades de importancia en la vida silvestre en México. Solamente tenemos el hallazgo de un venado cola blanca en un rancho en los límites del río Bravo, en el estado de Coahuila, en el año 2010, con un aislamiento de un Mycobacterium. No logramos la identificación bioquímica para determinar si es bovis. Hicimos un rastreo de 60 unidades de producción animal relacionadas con ganado. Estamos haciendo nuestros primeros pasos en materia de vigilancia epidemiológica en esto. No genera cuarentena para los propietarios de los predios con ganado bovino, siempre y cuando no haya tuberculosis en el ganado bovino. Nuestro marco regulatorio no da para eso, ni es nuestra intención realizar cuarentenas por presencia de tuberculosis en fauna silvestre. Y eso ha sido en parte también lo que nos ha permitido tener buena participación de los ganaderos en ese sentido. Y lo que establecimos después de llevar a cabo el esquema de pruebas de los hatos que pudieran haber estado involucrados en un radio de 15 kilómetros, son simple y sencillamente algunas recomendaciones a efecto de evitar en la medida de lo posible la convivencia entre venados y ganado. ¿Sí? Gracias. Gracias, doctor Gutiérrez. Les voy a pedir, y creo que me voy a poner un poco odioso, que seamos más cortos en la respuesta, porque tenemos muchísimas preguntas, todas deben ser interesantes, no hay pregunta que no sea interesante. Y lo otro habla del interés que tienen ustedes por el tema. Y aquí es como una especie de avisos. Eso significa que necesitamos mayor capacitación, porque muchas de las cosas que se preguntan aquí se han dicho en otras oportunidades. Eso significa que o se explicaron mal o se entendieron mal. Están las dos posibilidades. Doctor Leyán, ¿cómo puedo diferenciar que la respuesta a la tuberculina, que es una respuesta a la tuberculina y no una sensibilidad alérgica en terreno? Y dos, doctor, ¿cuánto tiempo es efectiva la tuberculina después de haber extraído algunas dosis? Bueno, lo último, la tuberculina es un biológico. Lo que se pretende con ella, en el fondo la tuberculina es el antígeno que es capaz de estimular las células en un animal sensibilizado. Por lo tanto, cualquier variación que tenga esta proteína puede llevar a una no respuesta, una falsa no respuesta. ¿Ya? Por lo tanto, la recomendación del fabricante siempre es de que se debe descartar lo que no se usa, ¿ya? Por el riesgo de que se produzca una alteración, ¿no es cierto?, que haga que cambie la conformación de esta proteína o se altere la conformación de esta proteína y deje de ser igual, ¿no es cierto?, a la que indujo la respuesta en la enfermedad natural. La primera pregunta, que dice relación con cómo discriminar, ¿no es cierto?, cuando hay falsos positivos.
Bueno, en general, los falsos positivos que yo les mencioné durante la presentación dicen relación con microorganismos que comparten algunos determinantes antigénicos, ¿ya? Ahora, las respuestas que se producen frente a estas sensibilizaciones es bastante menor que cuando se está en presencia de la tuberculosis. Por lo tanto, cae en el ámbito de los animales sospechosos. Ya, una forma, ¿no es cierto?, es utilizar la prueba comparada y con ello estaríamos discriminando, ¿no es cierto?, si es tuberculosis o no. Para otro tipo de reacciones cruzadas es más difícil llegar a concluir, ¿no es cierto?, si ese falso positivo si fue o no fue. Tal vez con una prueba confirmatoria, si es que las muestras finalmente pudieran estar disponibles. Gracias, Víctor. Para el doctor Anthony, si tuvo la posibilidad de evaluar las tuberculinas usadas en Chile, yo creo que no es evaluar, sino de conocer, debería decir, creo, las tuberculinas usadas en Chile, y qué opina de ello. O de ellas. La misma tuberculina europea que nosotros utilizamos y la encontramos satisfactoria, y también la española, que también se considera como satisfactoria. Thank you, doctor. Thank you. Doctor Livington, ¿existe relación entre la concentración de unidades internacionales del reactivo, es decir, de la tuberculina, y la presentación de falsos negativos? Can you repeat the question, please? ¿De nuevo? Ya. ¿Existe relación entre la concentración en unidades internacionales del reactivo y la presentación de falsos negativos? Yes, there is a relationship between Entre la sensibilidad y especificidad de la prueba y el contenido de proteína y la potencia de la tuberculina. Existe una relación, sí. Thank you, doctor. ¿Conoce usted algún método de diagnóstico público a cargo del Servicio de Salud, OSAC, para detectar M. bovis en trabajadores de predios, médicos veterinarios, empleados públicos, entre otros? ¿Existe? ¿Qué hacer para diagnosticar? La prueba de PCR a tiempo real para bovis es una prueba que en estos momentos lo está distribuyendo la empresa Roche para cualquier laboratorio que lo necesite. Por lo tanto, una prueba para diagnosticar tuberculosis bovina existe. El problema es la dificultad de diagnosticar a un individuo que está infectado por tuberculosis. Nosotros estamos trabajando con el Hospital Regional de Valdivia y de Osorno. Hemos estado dando el apoyo en estas materias, pero recibimos muestras una vez que el médico ha hecho, yo creo que ha agotado harto los análisis, y las sospechas son hacia tuberculosis o porque son pacientes con SIDA. Y yo creo que llevamos alrededor de 50 análisis. Por lo tanto, la prueba que nosotros utilizamos permite discriminar. Además, hacemos controles porque se trata de personas allí, ¿no? Entonces, también hacemos una prueba que distingue bovis de tuberculosis. Entonces, en resumen, existe la prueba, pero ¿qué muestras analizar? ¿En qué momento analizarla? Ese es un tema que tiene que ser con el apoyo del clínico. No es fácil el diagnóstico de tuberculosis. Gracias, Ana María. Doctor Alfredo Gutiérrez, ¿tiene algún antecedente de los resultados de pruebas de tuberculina en rebaños vacunados
¿Cómo cree usted que la vacunación, dice, afectará la interpretación en la lectura de las pruebas de tuberculina? Los animales reaccionan a la prueba de tuberculina cuando son vacunados, a la prueba de pliegue caudal. Reaccionan y al pasarlos por una prueba cervical comparativa se reduce mucho el grado de falsos positivos. Eso es algo que hemos visto en el proyecto piloto. El punto para nosotros es que este tema se vuelve un poco irrelevante cuando el hato está bajo un esquema de control, vacunación y de manejo de hato infectado, porque inclusive cuando los animales son vacunados son identificados también en nuestro país con una identificación diferente, porque están bajo un esquema de control como tal. Simple y sencillamente el estándar o el resultado final que vamos a ver con el tema de vacunación es cuando los animales se van al rastro y particularmente con el esquema que vamos a aprender a ir valorando cuáles son los resultados que estamos obteniendo de las pruebas de seguimiento con el paso de los años. Pero de entrada, al vacunar los animales van a reaccionar. Gracias. Gracias, doctor. Para el doctor Leyán, ¿es posible que un bovino de 8 años que ha sido sistemáticamente negativo al PPD bovino en prueba anocaudal y cervical simple, además de 3 ELISAs con 6 meses de diferencia entre ellas, presente lesiones macroscópicas y resulte PCR positivo? ¿Bajo qué circunstancias? Un bovino de 8 años que permanentemente ha sido negativo, ¿sí? Sí. Y que finalmente aparece con lesiones. Sí. Y que además se le hizo ELISA 3 veces cada 6 meses. Bueno, puede ser que haya sido negativo durante todo el periodo en cual se le hicieron las pruebas y que finalmente, ¿no es cierto?, haya contraído la enfermedad. Eso sería una posibilidad. Ahora encuentro muy raro y tal vez no creo que sea posible, ¿no es cierto?, de que durante 8 años haya salido negativo estando infectado. Gracias, doctor. Para el doctor Anthony y para el doctor Paul, ¿qué opinan del modelo actual chileno en relación al control y erradicación de la tuberculosis? I'll just make a comment on the previous question first. No es poco frecuente en Irlanda encontrar animales que se encuentran lesiones positivas en el matadero después de haber estado varios años con pruebas negativas. Es bastante común que estos animales hayan estado expuestos a rebaños infectados muchos años antes que la lesión, quizás la lesión sea calcificado y ni siquiera ha causado algún estímulo en el animal, por lo tanto no han salido positivas, sino hasta post-mortem en ese animal. Ya, y la pregunta con respecto a la política que ustedes tienen con el programa de erradicación aquí, yo no creo que pueda tener éxito a menos que exista un incentivo para los productores, porque en este momento parece que no tiene ninguna compensación ni recompensa por rebaños libres de la enfermedad. Eso es un comentario simple. Desde mi punto de vista, nosotros tenemos animales que se han encontrado con tuberculosis en matadero después de numerosas pruebas, pero son pequeñas cantidades, digamos un 3 o 5%. Ahora, volviendo al esquema que ustedes tienen, al final se trata de dólares todo, ¿no? En estos programas todo se trata de cuánto de dinero se va a asignar y quién va a pagar. En este caso es el gobierno el que está pagando la mayor parte del dinero y se han tomado las decisiones basado en sus propias políticas y aspectos políticos de lo que se está haciendo. Dado que esa es la situación que tiene SAC, yo pienso que la estrategia que se ha diseñado para enfrentar
detectar la situación de tuberculosis es muy buena. De hecho, se ha podido identificar dónde están la mayoría de los rebaños. Se ha identificado que es crítico que si se limpian esos rebaños, por lo tanto, se ha salvaguardado una gran proporción de los rebaños en Chile y se utilizan los ahorros logrados a partir de ello para ir a cubrir la área del norte. Entonces, como he dicho, se trata de cuánto dinero hay disponible y, por supuesto, nunca hay suficiente dinero para hacer estas cosas y eso es lo que se tiene y el programa que se ha diseñado está tratando de enfrentar esa situación. Estoy de acuerdo con Anthony, sin embargo, que mientras más se involucran los productores en el programa, mayor compromiso tienen con el programa y en ciertas formas tienen que sacar el dinero del bolsillo para hacer que ese compromiso permanezca allí y esa ha sido nuestra experiencia en general. Thank you. Porcentaje de especificidad y sensibilidad tendría el kit de diagnóstico rápido para Mycobacterium bovis? Y la segunda, ¿es factible el contagio de Mycobacterium bovis de caninos a humanos? En la primera pregunta, en tejido fresco, que es donde nosotros lo hemos validado, es un 95% de sensibilidad, un 97% de especificidad. Estamos llevando adelante en el proyecto Corfo un estudio de validación en leche y en sangre, asunto que hemos hecho desde hace un buen rato, pero ahora va como en serio, con hartas dificultades por problemas de trazabilidad esencialmente, porque evidentemente que tiene que contrastarse con los resultados de PCR en lesión o presencia de lesiones o cultivo, para poder interpretar adecuadamente los resultados. Y por supuesto que la tuberculina, entonces hay todo un escenario ahí que cuesta mover, pero que lo estamos moviendo. Ya tenemos de alrededor de 800 muestras de sangre. Mientras no esté validado, y también en rebaños que son libres por más de 3 a 5 años, que no son reactores, digamos, ahí vamos a poder informar cómo se comporta y si es útil o no es útil. Respecto a si se contagia del canino al humano, en realidad existe por ahí información que el 60% de las enfermedades infecciosas casi del humano provienen de los animales. Los gatos, entiendo yo que los gatos son un foco importante que se está analizando, digamos, respecto a los regalones, a los pets, fue la palabra, las mascotas. Y no tendría por qué no poder infectar al humano a través de las toses y de los aerosoles. Probablemente, digamos, nuestros invitados podrán tener más experiencia en esa materia que la que tengo yo, pero es lo que he podido leer y lo que me ha estado más cerca. Gracias. Gracias. No sé si pueden complementar. Sí, es que tengo muchas preguntas. Sí. Okay. Yo me quedaría toda la tarde, pero no sé si ustedes. Doctor Leyán, ¿tiene algún sentido colocar tuberculina a terneros menores de 6 meses? Bueno, considerando que la infección puede ser muy temprana, especialmente en el caso de los terneros, y que también adquiere un valor mayor la vía digestiva, está la vía vertical, ya también. Por lo tanto, yo creo que es deseable, digamos, utilizar la tuberculina también. Gracias. Yo me voy a atrever también a intervenir. No estaba preparado. Can I make a comment on that last question? Ligerito. We routinely test calves Sí. under 6 weeks in infected herds, and we have found quite a number of calves
positive to the skin test. It seems to work very well on young calves, particularly where they're pool-fed colostrum from poor-producing cows, which are often the source of infection in herds that break down. So it does work very well in calves. Terneros de incluso hasta 2 semanas. I will add an example. We had tuberculin in El propietario creía que no tenía tuberculosis, los trajimos a la Universidad Austral, con el doctor Paredes hizo una necropsia y los terneros presentaban lesiones. Eso significa que el animal ya pasó de ser un infectado, ya está mostrando lesiones. Por lo tanto, creo que en menor de 6 meses, de todas maneras, vale la pena hacer el diagnóstico. Doctor Livington, considerando que en Chile no existen evidencias de presencia de tuberculosis en animales silvestres, ¿qué puntos críticos identificaría para tener éxito en el plan de erradicación en Chile? En cuanto a lo que yo sé, no hay evidencia que apoyen la presencia de tuberculina en vida silvestre, y además no hay altas densidades de animales silvestres como para mantener. Siempre tiene que haber un huésped en la población animal para mantener una infección y diseminar la enfermedad. Y con el pequeño tiempo que he pasado aquí, yo creo que no tienen altas densidades de vida silvestre. Entonces, yo creo que tienen una ruta fácil, o sea, tienen que trabajar con vacunos, concentrar los esfuerzos en las pruebas en vacunos, separando los positivos y evitar que los animales de rebaños infectados vayan a rebaños limpios. Entonces, es un camino fácil para limpiar la infección en Chile en los rebaños. Thank you, doctor. Dr. Lejan. Dr. Lejan. Tenemos 2 reactivos para hacer la prueba de la tuberculina disponible. Esa es la pregunta. Uno tiene 2.500 unidades internacionales y otro 25.000. Es raro, me parece raro. ¿Es influyente en el diagnóstico esta diferencia? A ver, yo creo que la respuesta es simple. Aquí hay que utilizar tuberculinas que son validadas por el Servicio Agrícola Ganadero. Me parece raro los valores que tú mencionaste. Sí, muy raro. Sí. Eso nomás. Ya. Para el doctor Livington, ¿cuáles son los criterios de decomiso? Brucelosis, tuberculosis, dice, estábamos en tuberculosis, pero en la vigilancia en mataderos. No, perdón, no dice brucelosis, dice por tuberculosis. Ya no estoy viendo hasta ahora. Necesito glúcidos. Ya, la pregunta es, ¿cuáles son los criterios de decomiso para tuberculosis en la vigilancia en mataderos? No, pero para. Bien, yo creo que es similar a lo que ustedes tienen aquí en Chile, donde los animales que pasan a matadero natural son chequeados, y si es que se encuentra tuberculosis, se hace un hallazgo retrofaringio, se corta la cabeza, y si no hay más características en el resto de la canal se puede utilizar para consumo humano. Si la lesión, sin embargo, se encuentra en ganglios corporales o el hígado, que puede ser una fuente sanguínea de la bacteria, ahí se tiene que desechar totalmente la carcasa o la canal. No Thank you, doctor. se aleje del micrófono porque tengo otra pregunta para usted. Usted mencionó un tema de pasturas compartidas entre ovinos, bovinos, donde se detectó infección. Entonces, ¿los ovinos también juegan un rol epidemiológico en Nueva Zelanda para tuberculosis? No, they don't.
no lo tienen. Encontramos una gran cantidad de tuberculosis cuando habían zarigüeyas con tuberculosis en algunos rebaños. Esto fue en el 75 y no hemos identificado tuberculosis en ovinos desde esa época. Thank you. Irlanda y Nueva Zelanda. Los laboratorios que realizan test de interferón y ELISA son privados, estatales, privados acreditados. ¿Qué modelo usan para el control o la supervisión de los laboratorios? ¿De nuevo? Okay, in the case of Ireland, our gamma un solo laboratorio. Ese laboratorio es pseudo gubernamental porque es un contratista para dar esos servicios. Entonces es un solo laboratorio el que hace todas las pruebas gamma interferón. Thank you, doctor. For Dr. Pauli and Dr. Paula and Anthony, what about the compensation? Should we do it when calling or restoring? En este caso debería hacerse solo cuando se ha eliminado la enfermedad. ¿Conoce algún país que aplique este último método? I think that's Encender el micrófono, por favor. The microphone, please. Ahí sí, gracias. Esta es una decisión política entre los productores y el gobierno con respecto a quién paga y quién recibe. Y cuando se paga la compensación se podría retardar para asegurarse que se aplican las reglas y el cumplimiento de las reglas. En nuestro caso, algunas veces retenemos las compensaciones hasta tener un cumplimiento completo. En caso de disputas de los productores o productores que tienen malas instalaciones, hay una compensación que se paga y algunas veces ni siquiera se paga la compensación. Sí, yo creo que es bastante similar en Nueva Zelanda el caso. Nosotros, o el productor, el productor paga o firma un acuerdo y se paga un 65% del valor justo de mercado. Si no firma el acuerdo el productor, traemos negociadores y si eso fracasa, vamos y posiblemente eliminamos el animal y el productor no recibe nada. Thank you very much. Corregirlo cuando empezamos la mesa, quiero ofrecerle a cada uno de ustedes unos breves instantes para que nos digan algo que se les haya quedado en el tintero con respecto a lo expresado en esta mesa redonda o durante su trabajo en sus exposiciones. Breve tiempo. ¿Sí? ¿Una pregunta? Ya. ¿Cómo se hacen los diagnósticos en humanos para detectar tuberculosis bovina en México para el doctor Gutiérrez? La Secretaría de Salud en México y en la norma de salud pública de tuberculosis no se incluye a Mycobacterium bovis. No se tiene ni el aspecto regulatorio y por ende también el kit diagnóstico que utiliza la Secretaría de Salud para diagnóstico es única y exclusivamente dirigido a Mycobacterium tuberculosis. Es a través de convenios específicos que nosotros hemos desarrollado con el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, que depende de la Secretaría de Salud, y con el Instituto Nacional de Neurología, convenios de colaboración para que cuando llegan casos
de pacientes que ya sea por eventos de resistencia a fármacos y que no se resuelven los casos, o que en la anamnesis se identifica que son casos relacionados con la actividad pecuaria, es que logramos establecer un protocolo para que se nos envíen muestras a nuestro Centro Nacional de Referencia de Salud Animal, en donde se hace el diagnóstico y el cultivo de Mycobacterium, Paramycobacterium bovis. Y particularmente este mismo protocolo lo hemos establecido con los estados de Jalisco y con el estado de Guerrero, que son dos de los estados que cuentan con 2 de las 17 cuencas lecheras que les estuve refiriendo hace un rato. Como sistema nacional no tenemos el acuerdo todavía, es todo un proceso que nos ha ido costando mucho trabajo porque finalmente desde el ámbito de salud pública no se tiene la conciencia de la participación de M. bovis en la tuberculosis de la población. Bien, entonces ofrezco la palabra para que... ¿Sí? Just a comment on sobre eso en Nueva Zelanda, donde encontramos un rebaño donde podría verse afectado. Les aconsejamos a los productores que vayan al médico local y ellos hacen una prueba de interferón en humanos y utilizan eso para propósitos de pruebas sanguíneas para ver la sensibilidad. Ya, entonces, brevemente, si alguien quiere expresar alguna opinión, alguna cosa que pueda haber quedado no bien contestada en la mesa, por favor. ¿Sí? Bien, en lo que respecta al tema en que nosotros estamos trabajando, yo diría que mi mensaje es invitar a los productores que pudieran estar presentes aquí a participar del programa que estamos llevando adelante a través del Corfo para validar las pruebas en sangre y leche. Hasta ahora los resultados apuntan a resultados interesantes, pero el problema es que hemos recibido algunas muestras y después el productor se arrepiente y se complica con lo que está ocurriendo, con temas de indemnización, con temas de voluntades, y finalmente hay muestras que se han perdido. Entonces, incentivarlos a que validar las pruebas es importante para evitar el uso de pruebas cuyos resultados son inciertos, con las pérdidas que ello implica. Eso sería. Gracias, Ana María. Mi mensaje dice relación un poco con estoy hablando por las pruebas que tienen un fundamento inmunológico. Dice relación un poco con la interpretación. Yo creo de que es importante entender cómo funcionan las pruebas para poder explicar ya adecuadamente, especialmente a los ganaderos que muchas veces no les cuesta mucho entender el por qué un animal que sale negativo, por ejemplo, a una reacción o una prueba de tuberculina, sale positivo en el examen de la canal, en el examen de matadero. Yo diría de que no hay que entender, digamos, de que todas las pruebas son buenas, ¿ya? Cumplen una función. Lo importante es cuándo están indicadas, ¿ya? Hoy día tenemos una prueba oficial, hay pruebas complementarias, ¿no es cierto?, que se pueden utilizar, y lo importante aquí es saber cuándo utilizarlas y hacer una buena interpretación de los resultados. Gracias, doctor. ¿Nadie más? ¿Sí? Muchas gracias por su paciencia y por su trabajo arduo de estos 2 días. La erradicación de la TB no es un tema de política ni es un tema que se haga con muchos papeles, es un tema de trabajar muy duro, de trabajar mucho tiempo y de ir generando condiciones para lograr la erradicación de la enfermedad.
Algo de lo que ya no pudimos platicar un poco es sobre un sistema nacional de identificación que mejore la trazabilidad de las enfermedades, pero basado en un sistema de identificación homologado a nivel nacional, consistente y que no sea manipulable por los intereses políticos o económicos que hay luego en nuestros países. Hacer un énfasis de que en materia de diagnóstico molecular se ha avanzado mucho y cada vez vamos encontrando mejores formas de diagnosticar la TB. Hoy todavía es muy caro, pero pasa como en todo, va a llegar el momento en el que esta tecnología ya no sea tan costosa y en donde podamos hacer un mucho mejor uso de ellos. A los señores productores, aparte de agradecerles que su participación, es que Chile es un país reconocido a nivel mundial como un país serio en sus servicios veterinarios y un país competitivo al que muchos de nosotros aspiramos a tener una misma imagen como la tienen ustedes, y eso solo se logra con trabajo, con una confianza y consistencia en sus servicios veterinarios oficiales, en investigación y más investigación, pero sobre todo en coordinación y más coordinación entre los productores, los oficiales, los operadores, los académicos y los investigadores, de tal forma que el camino es todavía bastante largo para la erradicación de este tipo de enfermedades, pero hay que hacer lo que nos toca. Muchas gracias. Gracias, Alfredo. Doctor Paul. If I could just I'd like to second what Alfredo has said. Refrendar lo que ha dicho Alfredo, yo digo que si hay futuras reuniones de este tipo sería muy útil que un productor o vinieran productores que tienen problemas y otros para presentar algunos de los problemas que ellos han identificado como resultado de tener este esfuerzo, porque ustedes son los que tienen los problemas en realidad y sería bueno escuchar cuáles son esos problemas. Doctor Anthony, yes. Sí, yo debo decirles que estoy muy impresionado con el interés de los participantes, el conocimiento de todos los que he conocido, los veterinarios de terreno, también los oficiales regionales, los laboratorios, la gente de la universidad. Me he impresionado con el entusiasmo de todos, incluyendo los productores. Conocí a un productor y me impresionó el entusiasmo que mostró, que todos muestran para superar que este obstáculo mayor. Hay un camino muy largo que seguir, es una enfermedad difícil y yo supongo que he vivido toda mi vida trabajando con esta enfermedad. Mi padre era veterinario, he hecho muchas pruebas de tuberculina con muchos brotes, muchas instancias desalentadoras. He trabajado por 20 años con el Estado y veo cómo se rompe el corazón de los productores por el dinero que pierden y los animales que pierden. Y yo creo que el entusiasmo que se observa aquí está mucho más adelantado de lo que tenemos en nuestro país, donde hay una cierta complacencia de parte de los veterinarios. Entonces vuestro hambre por el conocimiento y adaptarse al programa tiene un gran futuro y espero que siga teniendo éxito. Thank you, Anthony. I want to thank the advice. En esta oportunidad me felicito de haber tenido la oportunidad de moderar esta mesa, y las preguntas, lo dicen todos, fueron muy interesantes y participaron todos, cosa que no siempre ocurre. Lo que les voy a pedir es un fuerte aplauso para nuestros